¿Qué tal, mis queridos amigos invisibles de YouTube? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de su canal Tesis de 0 a 100 TV. Soy Carlos Godoy Rodríguez y como de costumbre los invito a que se suscriban si no lo han hecho aún, haciendo clic sobre el botón rojo que aparece luego de los videos. También sería conveniente que activen las notificaciones para que te avisemos cada vez que se produzca un nuevo episodio por este canal. Bien, el título del video de hoy aborda una temática que hace tiempo quería tratar en el canal, referida a cómo redactar el título de una investigación sin complicaciones. De manera que sin más retardos, vamos a por ello. Muchos estudiantes universitarios consideran que escribir el título de una investigación es una tarea fácil, hasta que les toca ponerse a redactar. Hay varios criterios que debe cumplir un título de un trabajo de investigación para que genere el interés de los lectores. Es bien sabido que la decisión de la mayoría de las personas sobre si vale la pena leer cualquier artículo o no se basa en la primera impresión que les ha causado el título de la publicación. Por otro lado, las funciones principales que debe cumplir el título de una investigación son las siguientes. Primero, despertar el interés del lector, sonar interesante y reflejar la idea principal del contenido. ¿Cómo podemos entonces definir el título de una investigación? En primer lugar, sirve para resumir la idea o ideas principales del estudio. Contiene o debería contener la menor cantidad posible de palabras que sean estrictamente necesarias para describir el contenido y o el propósito de la investigación. Y por otra parte, ayuda al autor a vender los métodos, experimentos y hallazgos de su tesis doctoral o artículo o de cualquier otro trabajo académico que esté redactando. ¿Cuáles son los elementos principales que debe contener el título de una investigación? Ellos son 5. El primero, lo que se desea saber, es decir, el propósito del estudio. Segundo, el o los eventos de estudio, es decir, las variables involucradas, incluyendo tanto a las variables independientes como a la variable dependiente. En tercer lugar, los sujetos del estudio, es decir, la muestra. Cuarto, la temporalidad. Y por último, el contexto en el cual se desarrolla la investigación. Por otro lado, hay 3 apartados de un proyecto de investigación desde los cuales se puede pasar de uno al otro casi que de manera automática, es decir, que son perfectamente intercambiables. Me estoy refiriendo al título de la investigación, la pregunta principal y el objetivo general. De manera que a partir de la pregunta principal del trabajo se puede reconstruir fácilmente el título de la investigación. Igualmente, si tenemos ya redactado el objetivo general, también podemos pasar al título casi de manera automática. Todo esto, su aplicación lo vamos a ver en el siguiente ejemplo. Muy bien, supongamos que tenemos el siguiente objetivo general, que dice así: analizar la correspondencia de los posgrados en Panamá según los lineamientos de los entes nacionales que regulan la actividad investigativa. Al leer este objetivo general, nos damos cuenta que se corresponde con lo que se conoce como nivel de complejidad del conocimiento analítico. Es decir, que se trata de una investigación de tipo analítico.
Por lo tanto, la pregunta principal de la investigación pudiese redactarse en la siguiente forma: ¿en qué medida se corresponden los posgrados en Panamá con los lineamientos de los entes nacionales que regulan la actividad investigativa? Y el título correspondiente sería Análisis de la correspondencia entre los posgrados en Panamá y los lineamientos de los entes nacionales que regulan la actividad de investigación. Hablemos ahora de los pasos para crear el título de una investigación. Son 3 las etapas que hay que cumplir. Primero, crear un título provisional. Luego, escribir el título definitivo entre comillas. Lo pongo entre comillas porque, como veremos más adelante, inclusive al estar a punto de entregar, por ejemplo, el proyecto de investigación o tesis, es posible que tengamos que cambiar o adaptar el título definitivo que traíamos hasta ese momento. Y el tercer paso se refiere al redactar el subtítulo, que es, digamos, un paso opcional. Hay ciertas investigaciones que llevan subtítulo y otras que solamente contienen el título principal del trabajo. En cuanto al paso número 1, es decir, crear un título provisional o tentativo, por lo general, el título final que envías a tu profesor se crea después de que se completa la investigación, para que este título capture con precisión lo que has hecho hasta el momento. El título provisional debe desarrollarse temprano en el proceso porque te puede ayudar a fijar el enfoque del estudio de la misma manera que lo hace la pregunta de investigación. Consultar el título provisional puede ayudarte además a reorientar el trabajo hacia el propósito original del estudio si te encuentras desviándote por la tangente mientras vas desarrollando el escrito. Muy bien, el paso número 2, como hemos dicho, sería escribir el título definitivo. Como mencionamos también, la palabra definitivo se coloca entre comillas porque es muy común que inclusive cuando estamos a punto de entregar el informe final de un trabajo, nos veamos en la necesidad de cambiar el título motivado a situaciones sobrevenidas que se presentan de manera imprevista. De ahí la conseja que afirma que el título es lo último que se redacta en un trabajo de investigación. Por otro lado, es conveniente seguir las siguientes pautas generales a la hora de escribir el título. En primer lugar, debería indicar con precisión el tema y el alcance del estudio. Raramente se utilizan en los títulos abreviaturas o acrónimos a menos que sean muy conocidos, como sería el caso de la abreviatura TIC, de Tecnologías de la Información y la Comunicación. Se usan palabras o se deben usar palabras que creen una primera impresión positiva y que estimulen el interés del lector. Por otro lado, deberían identificarse las variables claves, tanto las variables independientes como la variable dependiente. Es conveniente también que se sugiera una relación entre estas variables que apoye la hipótesis principal. El título debería, por otro lado, estar limitado a una extensión de entre 5 a 20 palabras sustantivas. No debería, incluir frases redundantes como pueden ser un estudio de tal cosa o un análisis de esto otro. Debería tomar la forma declarativa, que es lo más común, pero también puede colocarse en forma de una interrogación. Y finalmente, rara vez se usa en el título
un signo de exclamación al final. El paso número 3 sería redactar el subtítulo. Los subtítulos se utilizan con frecuencia en los trabajos de investigación en ciencias sociales. Veamos a continuación algunos ejemplos. Ok, en el primer ejemplo que dice espacios de aprendizaje con base en la transformación digital más allá de las TIC, obviamente el subtítulo es la parte que está escrita luego de los dos puntos y se utiliza en este caso para explicar o proporcionar un contexto adicional a lo expresado en la parte principal del título. En el tercer ejemplo, que dice evaluación del desempeño de estudiantes universitarios antes y durante el COVID-19, un estudio comparativo entre la modalidad presencial y la modalidad virtual, el subtítulo se usa para indicar la metodología empleada en la investigación. Y en el cuarto ejemplo, que dice aprendizaje en tiempos de pandemia, implementación de estrategias socioafectivas en clases virtuales, el subtítulo se emplea para definir la técnica general utilizada para abordar el problema de investigación. A continuación, vamos a pasar revista a algunos títulos de investigaciones y vamos a hacer una valoración crítica rápida en base a los criterios que están contenidos en el cuadro de la pantalla. El primer ejemplo dice lo siguiente: Maestros en movimiento. Una mirada desde la investigación-acción sobre cómo la meditación puede mejorar el desempeño de los docentes. El primer criterio que vamos a analizar sería si se trata de una investigación o no. Porque aunque ustedes no lo crean, no todos los trabajos que aparentemente en un principio pasan como investigación califican efectivamente para ello. Recuérdense que una investigación trata, en términos simples, de lo que yo no sé como autor y lo que no saben tampoco los lectores. En este caso, como se va a hacer una indagación sistemática, yo voy a aportar conocimiento nuevo, por lo tanto, este estudio sería o encaja perfectamente en el concepto de una investigación académica. ¿Contiene los elementos que debería contener el título? No, en este caso porque faltan el contexto y la temporalidad. Sin embargo, predice bien el contenido, es interesante y refleja el tono adecuado. El segundo ejemplo dice lo siguiente: percepciones de los docentes de la Universidad X acerca del desempeño gerencial del equipo rectoral. Es una investigación, perfectamente califica como una investigación porque pudiese tratarse, digamos, de un estudio descriptivo. ¿Contiene todos los elementos? No, porque falta la temporalidad. Predice el contenido, sí, es interesante también y refleja el tono adecuado. El tercer ejemplo dice formación de docentes como práctica pedagógica. En este caso no se trata de un proyecto de investigación, pudiese ser más bien un curso, una actividad formativa o inclusive una actividad de divulgación. Y como en este video estamos hablando en específico de los títulos de proyectos de investigación, entonces no aplicarían ninguno de los siguientes criterios. Ni este, ni la predicción del contenido, ni si es interesante o no, ni si refleja el tono adecuado o no.
Por lo tanto, he colocado aquí en cada una de estas columnas no aplica, no aplica, no aplica, etc. El cuarto ejemplo dice lo siguiente: efectos de escuchar música mientras se realizan tareas escolares sobre el aprendizaje entre estudiantes de la escuela X durante 2021. En este caso se trata perfectamente de un posible proyecto de investigación que pudiese ser una investigación de carácter analítico y que cumple con todos los criterios. Es un trabajo de investigación, por supuesto, tiene todos los elementos que debe contener el título, incluyendo la temporalidad y el contexto, predice el contenido, es interesante y tiene el tono adecuado. Bien, hemos llegado al final. ¿Qué tal te ha parecido el video acerca de cómo redactar el título de una investigación? Como de costumbre, te invito a que te suscribas, si no lo has hecho aún, haciendo clic sobre el botón rojo que aparece luego de cada episodio. También sería conveniente que actives las notificaciones para que te avisemos cada vez que se produzca un nuevo episodio por el canal. No siendo más nada por los momentos, te invito a que nos encontremos en el próximo video por aquí mismo en Tesis de 0 a 100 TV.